Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina, directamente desde el pueblo de Aguadilla. Está el candidato a gobernador Juan Dalmau, donde va a estar a dar unas palabras para todo ese público que le está esperando aquí. Un mensaje para Información al Desnudo de Nueva York, la diáspora. Saludos para la diáspora, ustedes son un puente fundamental para las cosas que tenemos que hacer en Puerto Rico y crear una patria nueva. Hay que votar los que tienen derecho a votar de manera ausente, los que no puedan hacerlo, convencer a sus familias que se encuentran en Puerto Rico, que este es nuestro momento. Juan, ¿por qué no se permite a la diáspora votar en las elecciones en Puerto Rico? Porque la ley la hizo quien no quiere que la diáspora vote, que es el PNP, es un código electoral antidemocrático y eso lo vamos a denunciar también. Muchas gracias. En la noche de hoy se convocó, ¿verdad?, este conversatorio junto a Juan Dalmau y Anaí, que los tenemos aquí con nosotros, para que puedan dialogar con ustedes, ¿verdad?, el pueblo. Sabemos que no muchos podemos llegar hasta San Juan todos los días, y por eso decidimos en conjunto entre los compañeros de Victoria Ciudadana aquí en Aguadilla y este servidor crear esta actividad para que ustedes pudieran disfrutar, ¿verdad?, de los candidatos aquí. Vamos a dar inicio en la noche de hoy. Agradezco a todos los que llegaron contra viento y marea de fuerzas externas que no quisieron que estuviéramos aquí, pero aquí estamos, a la lucha y a la victoria. Patria Nueva. Los dejo con Juan Dalmau y con Ana Irma Rivera Racel. Saludos a todos y a todas. Es un placer estar en esta noche junto a Ana Irma compartiendo con ustedes lo que es un mensaje de esperanza, de transformación, de cambio urgente y necesario que vamos a lograr. Este es un momento histórico único en Puerto Rico. Y tenemos que calibrar este momento tal cual es para saber cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras oportunidades. Por los últimos 55 años, Puerto Rico ha sido gobernado por el Partido Popular y por el PNP. Eso no significa que no haya buenas hermanas y buenos hermanos que en el pasado hayan apoyado esos proyectos políticos por razón de confusión, por razón de una ilusión, pero estamos viviendo tiempos de lo que son las ilusiones rotas, de lo que es la quiebra, la pobreza, la marginación, 17 años de contracción económica, menos escuelas, menos oportunidades, recortes de pensiones, migración masiva donde abuelos, abuelas, padres y madres despiden a sus hijos y a sus nietos en el aeropuerto y no saben cuándo los vuelven a ver, porque no tienen oportunidades en Puerto Rico. Estamos viviendo los tiempos de Luma, de Genera, que es el producto de la privatización del bipartidismo. Que no se nos olvide, Luma y Genera no llegaron a Puerto Rico como un castigo de la divina providencia. Llegaron a Puerto Rico precisamente por los abusos y los desmanes del Partido Popular y del PNP. Y es importante que nosotros veamos cómo ha sido la transición de nuestro pueblo en estos tiempos. En las pasadas elecciones ocurrió algo histórico. Veníamos construyendo desde tiempos anteriores. Veníamos construyendo desde la respuesta a María, donde no hubo una respuesta del gobierno y demostramos que nos teníamos nosotros mutuamente y nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente. La solidaridad, la empatía, las comunidades, las organizaciones de base, las iglesias, todos nos ayudamos porque nos teníamos mutuamente y pudimos enfrentar María. Y luego de María, el arresto de una secretaria de Educación que fue la campeona del cierre de escuelas en Puerto Rico, limitando el acceso a la educación en Puerto Rico.
Segunda secretaria de Educación, que es convicta por actos de corrupción, que no es otra cosa que un crimen contra nuestra niñez y nuestra juventud en las oportunidades educativas que deberían tener. Después, el infame chat, donde en el momento más vulnerable en Puerto Rico había quien escribía, y esos son los que están hoy día en la radio y la televisión como supuestos analistas, que decía que los muertos de María había que sacarlos a la calle porque los cuervos también tenían derecho a comer. Esos son los que están defendiendo ahora la campaña de la candidata del PNP. Después de eso, el glorioso verano del 19, donde un pueblo se levantó sobre sus pies y por primera vez en la historia sacamos a un gobernante que le falló a este país. Y como consecuencia, entonces, ocurrió algo inédito. Victoria Ciudadana comparece por primera vez a unas elecciones y obtiene un 14% de los votos. Logra la elección de 2 senadores, 2 representantes. Una de ellas, con un historial legislativo impecable, la compañera que me acompaña en este esfuerzo, Ana Irma Rivera Lacén. Y el Partido Independentista logra en la candidatura a la gobernación un 14% de los votos. Según me han dicho, porque tenía un candidato de lo más simpático y buena gente. No, eso es broma. Pero se trata de redibujar lo que había sido la conducta electoral histórica en Puerto Rico. El Partido Popular y el PNP obtuvieron el menor apoyo en sus respectivas historias. El gobernador obtuvo un 33% de los votos. Entre Victoria Ciudadana y el PIB un 28% de los votos. El triunfo está al alcance de la mano. Y eso nos llevó a Victoria Ciudadana y al PIB a otras acciones históricas, a un desprendimiento político, a echar a un lado los egoísmos institucionales, a saber y reconocer que somos 2 instituciones distintas, pero que podíamos construir sobre consensos importantes para darle una opción de cambio al pueblo de Puerto Rico. Tuvimos esa visión. Y fíjense la diferencia cuando uno mira a los otros partidos en esos procesos de primaria y después de las primarias, que se están comiendo por los rabos, se dicen hasta lo que no está escrito. En el caso de 2 partidos políticos distintos, decidimos poner a Puerto Rico primero, darle una opción real de transformación de gobierno. Así que nos sentamos a conversar y en esas conversaciones decidimos que había que combatir un código electoral antidemocrático que impedía que hubiese coaligaciones, que hubiese entendido. Fuimos a los tribunales, pero sabíamos y anticipábamos que eran instituciones controladas por el bipartidismo que quería evitar el que tuviéramos esta opción. Así que al final del camino tuvimos que hacer opciones de entendidos mutuos para apoyos mutuos. Victoria Ciudadana apoya mi candidatura a la gobernación, el PIB apoya la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén para comisionada residente. Apoyamos en el PIB a Manuel Natal en San Juan, con su equipo de legisladores municipales y en distintas posiciones legislativas, dependiendo, por ejemplo, en el caso de los senadores de distrito, los electores tienen derecho a votar por 2. Pues hay uno que representa a Victoria Ciudadana o una que representa a Victoria Ciudadana y uno o una que representa al PIB. En el caso de los representantes de distrito, se trató de hacer al máximo posible una distribución equitativa. En municipios habrá, como en otras posiciones, lo que llamamos competencia fraternal. Es decir, hay un candidato o candidata de Victoria Ciudadana, un candidato o candidata del PIB, pero nuestro objetivo no va a ser atacarnos mutuamente, cada cual llevará su mensaje, porque la ley electoral tenía unos requisitos que obligaba a que eso se hiciera de esa manera. Es decir, nos tocó tener
la visión y al mismo tiempo la creatividad para que ese código electoral no impidiera lo más importante, que tuviéramos la opción de ofrecerle una alianza al pueblo de Puerto Rico. Eso demuestra madurez y eso representa lo que es el futuro de la gobernanza y la política en Puerto Rico. Ahora bien, habían apostado que esto de la alianza no iba a ocurrir. Decían al principio, no se van a poner de acuerdo, van a tener obstáculos, los egos de las personas involucradas van a impedir que puedan dialogar. Y tuvimos los diálogos y logramos los entendidos. Y entonces una vez vieron que se lograron los entendidos, bueno, esos entendidos no van a durar. No van a durar porque después de todo se van a pelear entre ellos, porque ahí hay muchos protagonistas. Y aquí estamos, a 40 días de las elecciones, de cara al sol. O de la luna. Entonces decidieron que, bueno, pues entonces hay que sacar a candidatos de Victoria Ciudadana de la papeleta. Ya que tienen el temor de que los van a derrotar en las urnas, decidieron ir a los tribunales para que los tribunales, que son los que responden al bipartidismo, sacaran candidatos de Victoria Ciudadana de la papeleta. Entre ellos intentaron sacar a Ana Irma Rivera Lacén, que luchó, peleó y logró su certificación para ser candidata de la alianza como comisionada. Y entonces de repente ya la realidad de la alianza es aplastante. Así que es lo próximo. Bueno, pues hay que sacar a pasear el cuco. Ustedes saben, cuando un niño se porta mal hay que meterle miedo para que entonces se porte bien. Bueno, pues ellos piensan que el país, si rompe con el bipartidismo, se estaría, entre comillas, portando mal. Así que hay que sacar a pasear el cuco. Y el cuco fue, en mi caso, por ejemplo, además de los ataques a Victoria Ciudadana, que en cuestión de 2 semanas, yo he hecho este cuento en otros foros, yo pasé de ser madurista, comunista, ateo, narcotraficante, iba a prohibir la propiedad privada, iba a prohibir el internet. En ese momento mis hijos, que son adolescentes, me miraron mal. Son primer voto y dijeron, sospechoso. Que le iba a quitar los vehículos de motor a la gente, que si yo ganaba, iba también a tener que la gente sacar el dinero de los bancos. Y en la última convención del PNP, vincularme con que soy un asesino. Así que esa es la narrativa de personas que están desesperadas porque no tienen virtud propia. En política, cuando se recurre al miedo, es porque no se tiene ejecución ni ideas y se lanza lodo. Nosotros vamos con la verdad, con las ideas y el historial de darle la esperanza a Puerto Rico. Debo admitir que en esa asamblea también me dijeron bello. Y cuando llegué a casa, mi esposa Grisel me cantó, ¿tienes novia? ¿Tienes novia? Pero para que ustedes vean lo errático de lo que ha sido esta conversación política que hemos tenido en estos últimos días, fíjense ustedes que el tema es que un artista que ha sido embajador de Puerto Rico y ha llevado los colores de nuestra bandera a cada rincón del mundo, expresa libremente sus ideas con respecto a lo que está pasando en el país y lo acusan. Y entonces de repente se trata de limitar la libertad de expresión, la libertad de asociación. Aquellos que se han pasado por meses diciendo que cuidado con las dictaduras son los que tienen una vocación dictatorial. Trataron de prohibir la alianza, trataron de sacar y sacaron algunos candidatos de la oposición de la papeleta. Tienen control de la Comisión Estatal de Elecciones, tienen control de los tribunales y la mayoría del Tribunal Supremo
que falla a favor de sus designios y quieren acallar la voz de personas que le están diciendo la verdad y el sentir del pueblo de Puerto Rico de que hay que acabar con el bipartidismo de una vez y por todas. Esos son los que tienen vocación dictatorial. Y entonces nos toca a nosotros en estos momentos continuar el mensaje, continuar con nuestra verdad, no desviarnos en los temas de rótulos, en los temas marginales. Es qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con nuestros adultos mayores, con su cuidado, qué va a pasar con la energía eléctrica y los abusos de Luma, que ellos abrieron la puerta para la privatización de nuestro sistema energético, qué va a pasar con nuestros jóvenes que se están yendo. Y en el caso de Victoria Ciudadana y el PIB hicimos una conferencia de prensa conjunta con unas propuestas específicas, comunes, que nos unen en este proyecto de país. Pero para mí, lo más importante es no solamente no desenfocarnos, es que todavía queda mucho por recorrer. Aquí hay una mesa en donde hay listados de Victoria Ciudadana y listados del PIB para apuntarse como funcionarios de colegio, porque hay que defender cada voto para evitar lo que ha sido el fraude electoral que han intentado desde la Comisión Estatal. Hay que repartir las hojas informativas, hay que llevar el mensaje, hay que llevar esperanza. Yo estoy entrando ahora justo junto a Ana Irma Rivera Lacén. Se me acerca esta señora que me dice: yo soy estadista, pero yo voy a votar por ustedes. Por eso hay que lanzar puentes a hermanos y hermanas que son personas que trabajan campana a campana para llevar un plato de comida de forma honesta a la mesa de su familia. Hay que invitarlos a que se unan a este esfuerzo. En las elecciones generales no se resuelve el tema del estatus político del país. Lo que sí se escoge es un liderato que venga a limpiar la casa, a poner la casa en orden, con historial de limpieza. Y un liderato que también tenga vocación de descolonización, en donde por supuesto encaminaremos un proceso de descolonización de forma seria, democrática, donde se vincule al Congreso, donde haya compromisos del Congreso sobre viabilidad, responsabilidades, obligaciones. Y una vez tengamos esas opciones sobre la mesa, las que estén sobre la mesa, el país vote democráticamente. No puede ser un proceso donde 6 valientes guerreros que nos cuestan más de $1 millón se paren frente al Congreso con cartulinas dibujadas con crayola. Eso no es un proceso serio. Así que este proyecto que le hemos presentado al pueblo de Puerto Rico de esta alianza, y en donde en este esfuerzo Ana Irma Rivera Lacén será una pieza indispensable desde Washington para la protección de los derechos humanos y de nuestro derecho a la autodeterminación y la buena utilización de los fondos federales para lo que tiene que ser la reconstrucción y la responsabilidad que tiene la potencia administradora. En esta opción que le estamos dando al país es fundamental que le llevemos el mensaje a cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. Este es nuestro momento. Este es el momento de Puerto Rico, porque nos ha tocado el privilegio enorme de convivir en una misma casa, que es esta patria puertorriqueña, pero también nos corresponde la enorme responsabilidad de rehacerla, porque nos la han intentado hacer pedazos, pero su fundación es tan fuerte y tan sólida que ahora nos da la oportunidad de reconstruirla como la merecemos, con una patria nueva. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y quiero dejarles en este momento a la compañera Ana Irma Rivera Lacén, que yo siento en el enorme honor de ser su compañero de papeleta en este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Casa llena, qué bueno. No importa lo que el alcalde quiera hacer. Casa llena. Yo voy a empezar con un adagio que viene de la afrodescendencia, Ubuntu. Soy porque somos.
Soy porque somos. Yo le añado otra frase. Somos por quienes estábamos esperando. Si nos juntamos, tenemos lo que es la alianza. El asunto de la comisaría residente, que todavía yo tengo que estarlo explicando mucho, y yo sé que en este público que está aquí, alguna gente se preguntará, ¿y por qué todavía al día de hoy? Alguna gente me lo pregunta. Ana Irma aceptó ser candidata a comisionada residente. Y la pregunta es bien válida, porque para empezar ese puesto no se conoce mucho, y en los últimos años solamente se le da promoción para anunciar que se traen fondos federales a Puerto Rico o para prometerle a alguna gente un estatus en particular. Así que el puesto ha sido secuestrado por quienes están usando el mismo no para lo que fue creado. Yo soy la hija de Ana Irma. Yo me llamo igual que mi madre, así que cada vez que ustedes dicen Ana Irma, nombran a mi madre. Así que yo tengo mucho cuidado de que a mí me nombren y que siempre estoy honrando a mi madre. Y soy la hija de Eladio. Mi madre y mi padre de Loíza, un pueblo afrodescendiente. Así que yo nací en Santurce, que en un momento dado se le llamaba Cangrejos, y por eso yo digo siempre que yo soy cangrejera de nacimiento, y loiseña por parte de mi padre y de mi madre. A mucha honra, y siempre empiezo hablando de ellos y de ella. Así que cuando ustedes me digan Ana Irma Lacén, están diciendo el nombre de mi madre. Y yo me siento muy contenta de eso, y para mí es una gran responsabilidad. Yo soy Ana Irma Rivera Lacén, la hija de Ana Irma y la hija de Eladio Rivera Quiñones. Y empiezo por ahí, porque a lo largo de mi historia, como dijo el compañero, si algo yo he sabido es lo que es la discriminación. Yo empecé trabajando los temas de los derechos de las mujeres. Yo soy mujer. Y trabajé trabajando, cofundando con compañeras organizaciones para la defensa de los derechos de todas las mujeres en todas nuestras diversidades, a muy temprana edad. De hecho, tenía 16 años. Sí, mucho tiempo. Ha llovido bastante. Luego seguí trabajando con muchas de las cosas que me identifican a mí personalmente, luchando a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, de la que yo soy parte. Trabajando en contra del racismo, obviamente, soy una persona negra, así que combato el racismo. Yo soy vegetariana, así es que tengo otro tema ahí. Y en los últimos años, sin duda, soy parte de la comunidad de las personas mayores de edad. Miren todas las identidades que yo tengo. Todas ellas son objeto de discriminación y de mucha burla. Así es que todo eso yo estoy muy consciente que lo enfrento, y lo he enfrentado toda la vida a lo largo de muchas cosas que he hecho, incluso cuando fui presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Pero ahora, siendo senadora, la mayoría de los ataques que me hicieron a mí no tenían que ver nada con ser senadora, eran racistas. Y ustedes saben que yo soy autora de algunas de las piezas legislativas que han hecho historia en Puerto Rico, porque Puerto Rico reconoce el problema del racismo y tiene que tener un compromiso de combatirlo y del orgullo de nuestra afrodescendencia. Y todavía hay gente que le molesta incluso que se hable de ese tema. Todos esos temas me llevaron a mí a la conclusión, no solamente de que tenemos que seguir jamaqueando el palo, porque lo que nos da unidad como país es reconocer las diferencias, las diversidades, reconocer los discrímenes, no tenerle miedo a enfrentar esos discrímenes, porque lo más importante de uno reconocer los discrímenes es la voluntad de superarlos. Es la voluntad de saber que usted tiene que reconocer que las personas somos distintas, diferentes, pero que esa diferencia no nos deja hacer menos seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que no es que usted me tolere porque, pues, ella es de la comunidad LGBTIQ, que es remedio. No. Es que todas las personas de la comunidad tenemos derecho, no solamente a los mismos derechos que el resto de la gente, es que tenemos el derecho a tener sostenible. Hay que darle la vuelta a eso. No puede ser que le vendan a Puerto Rico que usted va a recibir PAN, SNAP, lo que sea, porque le debe, es un favor de los Estados Unidos, y que usted se quede ahí. No.
Hay un derecho de las personas más desventajadas a recibir unas ayudas, vamos a usar la palabra ayuda, pero para salir adelante. Para salir adelante. Y esa es la vuelta que hay que darle. Hay que decir, el derecho que tiene la gente más desventajada a recibir algún tipo de compensación para que puedan, por ejemplo, tener un sitio de cuidado para sus hijos, sus hijas. Eso es necesario para que esa persona que hace trabajo y no se le paga por ello, porque el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado no se paga, pueda salir a un trabajo remunerado. Todo eso va junto, pero eso es una visión distinta de ir a Washington, que no es a pedir, sino a exigir lo que tiene que ver con una vida digna en Puerto Rico y echar pie a andar en desarrollo económico sostenible. Y por ahí los fondos. Yo ni voy a ir de rodillas a Washington, ni voy a pedir nada. Yo voy a exigir lo que a Puerto Rico le merece para seguir adelante como país. La justicia social, la justicia económica son derechos. Son derechos. Y si Estados Unidos hace un presupuesto a base de estas políticas, ¿por qué no ir a defender el derecho de la gente de Puerto Rico? Hay que quitarle la mentalidad ya a eso, gente. Hay que quitarle la mentalidad a eso. No estamos pidiendo nada a cambio de un estatus particular. Estamos pidiendo algo a cambio de desarrollar nuestra dignidad humana y además salir de la dependencia. Esa dependencia económica no nos ayuda a seguir adelante y obviamente eso tiene que ver con una mentalidad también de las personas colonizadas. Y eso es parte de empezar también un camino de poder sembrar las bases necesarias para que el momento que tengamos una consulta de descolonización donde la gente pueda tener todas sus contestaciones a todas sus preguntas, la gente en Puerto Rico tenga la certeza mental, moral, económica de que va a poder escucharlo todo y tomar una decisión libre, pensada, informada sobre el estatus de Puerto Rico. Una comisionada residente no tiene voto, pero puede hacer alianzas con mucha gente. Tema de las alianzas. Tenemos que hacer alianzas con congresistas que sí tienen voto, pero también tenemos que hacer caucus con muchas en el Congreso existen varios caucus, ¿verdad? Yo obviamente voy a estar haciendo caucus con el caucus negro de mujeres, latinos, LGBTIQ, y yo pienso que hay que hacer un caucus de los territorios de Estados Unidos. Pero también vamos a estar trabajando en alianza con nuestra diáspora, esa diáspora que es parte de la nación puertorriqueña y que el puesto de comisionada residente también les representa. Así es que es mucho trabajo. Yo nunca le he tenido miedo al trabajo, pero cualquier cosa que se haga allí necesita tener en Puerto Rico el gobernador Dalmau. No es posible seguir el dinero, que es una de las cosas más importantes, el dinero federal, todo ese montón de dinero federal. No es posible seguir el tracto del dinero, que es una de las cosas que ellos están diciendo. Hay que seguir al dinero, como dicen en Estados Unidos, follow the money. Es importante saber para qué se da el dinero, a qué agencia se le da, cuáles son los requisitos para acceder al mismo, el tiempo que necesitan para gastarlo y no estarlo devolviendo, y a quién va dirigido. Eso es importante para que el pueblo se empodere y sepa el uso o el mal uso del dinero, pero hace falta un gobernante en Fortaleza que tenga la misma visión de transparencia y del uso adecuado de los fondos y no entregarle en contratos a amiguitos, amiguitas y a todas las personas que no tienen que ver nada con el desarrollo y el bienestar de Puerto Rico. Así es que cualquier trabajo que se hace en Washington necesita tener una gobernanza en Puerto Rico, un gobernador comprometido con las causas de Puerto Rico, porque esto es un trabajo que se hace de las dos maneras. Así es que para mí es un gran honor estar en esta dupleta con Juan como candidato a la gobernación, en este caso mío como candidata a comisaría residente. Es un reto, pero ahí estamos.
El reto es para mucha gente y es para todos y todas nosotras. El día después de las elecciones, cuando ganemos, recuerden y digo el día después porque vamos a estar contando votos bastante rato. Recuerden que no ganó el Partido Independentista Puertorriqueño. Importante. No ganó el Movimiento Victoria Ciudadana. Ganó la Alianza de País, ganó Puerto Rico. Somos porque le estábamos esperando. Soy porque somos. Somos la alianza porque somos la esperanza de Puerto Rico y el amor por Puerto Rico. Gracias. Compañeras y compañeros, como habíamos anticipado, tendremos... Así que me dijeron que los organizadores van a estar pasando micrófonos de acuerdo a quienes tengan alguna duda o pregunta. Si no las hubiese en su momento, como quieran, ahí yo nos quedaremos compartiendo aquí informalmente con ustedes. Personalmente nos pueden hacer las preguntas correspondientes. A los organizadores que... La mano arriba, la mano arriba. Ahí tienes... Acá. Espera aquí. Sí. Saludos, muchísimas gracias por la oportunidad y por estar aquí con nosotros, que nos llena de esperanza. Mi pregunta es, y es específicamente, ¿verdad?, ¿qué consejo le pueden dar a los legisladores municipales, a estos candidatos que están en la alianza? ¿Verdad? Un consejito para estos legisladores municipales que estamos en la candidatura. Gracias. Primero, una expresión de agradecimiento a cada candidata y cada candidato que se ha hecho disponible como parte de esta alianza para darle esperanza. Segundo, prepararse, saber nuestras ideas, lo que proponemos, pero sobre todo que venimos de un historial del cual nosotros tenemos que sentir un enorme orgullo. Cada candidato y candidata de la alianza son personas que vienen de ser jubilados, estudiantes, maestros, activistas, que vienen de organizaciones de base, que vienen de distintas experiencias y por lo tanto están curtidos con las luchas, ellas y ellos, de estar en primera fila siempre con una enorme vocación de país. Y hay que comunicarle eso también al pueblo de Puerto Rico en este proceso de campaña, que ustedes no solamente representan ideas, es que tienen un historial que demuestran que vienen a realizar y hacer verdad las ideas que representan. Y finalmente, una vez sean electos, que honren ese privilegio de que el país les haya dado la confianza para que ocupen los cargos que ocupen. Y de esa forma no se falla. Yo solamente añadiría que siempre recuerden que Puerto Rico es diverso y que el pueblo que vota por cada uno de nosotros, nosotras, es un pueblo bien diverso y que debe ver en cada una de esas personas que les representa también por encima de cualquier otra cosa, pues el bien de Puerto Rico. Muy bien. Voy a estar pasando de entre todos los lados, ¿verdad? Para darles oportunidades a todos. Ya empecé allá, voy acá y después voy por allá atrás. Saludos, Juan. Te pregunto, y sé que me toca a mí como ciudadano buscar esa información, pero ya que te tengo aquí, propuestas para el inversionismo político que casi no se habla. Sí, la semana, ya yo he perdido tiempo y circunstancias, pero la semana, ¿fue esta semana o la semana pasada, Naira? La semana pasada. La semana pasada, la conferencia de prensa conjunta. La semana pasada, Victoria Ciudadana y el PIB hizo una conferencia conjunta presentando las propuestas de consenso de ambas organizaciones para la alianza. Uno de los puntos fundamentales es fortalecer la democratización del proceso electoral. Eso incluye derogar el código electoral que aprobó el PNP a su talla. Y también limitar al máximo el inversionismo político que traes a la mesa como un tema que es puntual. El germen de la corrupción en Puerto Rico comienza con el financiamiento de las campañas.
Y lo tengo que decir porque si no, no sería yo y no estaría cumpliendo con mi obligación. Díganme cómo es posible que el día en donde más reciente hubo un apagón, en donde 400,000 personas no tenían acceso a energía eléctrica, la candidata del PNP, Jennifer González, hizo un cumpleaños en un hotel en San Juan y recogió 1.8 millones de dólares para su campaña. Si me dicen que fue peseta a peseta en un semáforo, por favor me informan dónde queda ese semáforo, porque creo que deberíamos hacer fila para estar allí, ¿verdad? Pero sabemos que no es así, no es de manera honrada. Es como usted señala, porque ustedes creen que un día decía cancelo el contrato de Luma y al otro día decía se queda el contrato de Luma, porque decía que ella no iba a apoyar a Donald Trump y luego entonces ahora es la principal promotora de la candidatura de Donald Trump, porque tienes que seguir lo que es el tracto del dinero. Hay que limitar al máximo ese inversionismo político. Nos aplican unas determinaciones judiciales federales y en eso Anaíma Rivera Lacén, estoy seguro, ocupará unos espacios importantes para transformar también desde Washington esas reglamentaciones y leyes federales. Sí, estoy por acá atrás, Juan. Buenas noches, soy maestra de educación especial en el sistema público de Puerto Rico y he sido parte del atropello que nos tienen a los maestros y lo he visto, y también he sido parte y he visto el atropello que le tienen a los estudiantes de educación especial. Quiero saber las propuestas que nos tienen a los maestros y a los estudiantes de educación especial en este sistema público. Yo tengo que decir lo siguiente para también que me sirva esto como un proceso de catarsis personal. Citando a María de Lourdes Santiago, debe haber algún lugar reservado en el infierno para las personas que le han fallado malamente a los niños y niñas del programa de educación. Porque la perversidad detrás del incumplimiento es que no los quieren tratar como seres humanos con la misma dignidad. Creen que no vale la pena la inversión y creen que no vale la pena el cumplimiento, y eso es algo criminal, inhumano, violenta los derechos más fundamentales de nosotros y nosotras los puertorriqueños y puertorriqueñas. Mi prioridad va a ser, como gobernador, emitir una orden ejecutiva. No hace falta legislación para ordenarle al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación cesar los pleitos contra los padres y madres de niños de educación especial a nivel administrativo y a nivel judicial. Y en segundo lugar, que comience la transición hacia el nivel de cumplimiento de lo que se está pidiendo, que es que se cumpla con la ley y lo que han determinado los tribunales en Puerto Rico. Los padres y madres de los niños de educación especial no están pidiendo más ni menos, es que se cumpla con la ley que les protege a sus niños y a sus niñas. Y finalmente, justicia salarial a los maestros, maestras y a los TU que tienen esa responsabilidad. Es que es uno de los temas que más hemos trabajado en la legislatura y que no hemos tenido el eco que quisiéramos y el compromiso. Pero es interesante a la compañera que está preguntando, porque si hay un tema que tiene que ver con corrupción y mal uso de fondos federales, ese es uno de ellos. En términos generales, como a mí me va a tocar bregar con eso, el Departamento de Educación es exactamente el protagonismo bochornoso de la malversación de fondos, de todo lo que tiene que ver con usar el dinero para enriquecerse entre ellos y ellas y no usarlo para lo que se supone que se use. Recientemente vimos cómo se gastaron $9,000 millones en unas pruebas que no eran las pruebas adecuadas. Y así seguimos viendo. El secretario de Educación Federal está de visita en Puerto Rico, y no de visita, él viene a Puerto Rico a cada rato. Y viene no porque le guste venir a visitar a su familia en Puerto Rico, porque es puertorriqueño. ¡A buscar billetes! No, viene a hacer micromanagement del Departamento de Educación por el mal uso de los fondos federales que están allí.
Y si viene a buscar billetes, será que le devuelvan los billetes que le ha dado el Departamento de Educación, y eso no lo podemos permitir, porque ese dinero se necesita aquí y tiene que ser utilizado de la mejor manera posible y tiene que ser usado honradamente y en beneficio de toda nuestra niñez. Eso es parte de seguir el dinero, y por eso es importante tener un gobernador que tenga la voluntad de hacer lo que tiene que hacerse y parar el inversionismo político y la búsqueda de dinero de unos pocos a cambio de se les dé el dinero que le pertenece, por ejemplo, a la niñez de educación especial. Así que ahí tenemos que hacer mucho en Washington, en la búsqueda de que se nos den las contestaciones adecuadas sobre cómo se está usando el dinero, pero sin duda, sin la voluntad de la persona que esté en la gobernación, no se puede hacer muchísimo más. A mí no me sorprendería que las próximas semanas, meses, o quizás después que salgan las elecciones, alguna gente del Departamento de Educación vaya a seguir en la fila de las personas acusadas, porque la cantidad de corrupción que hay ahí es impresionante. Así es que la educación, que es un derecho, en los temas que pusimos que son parte de nuestro programa común, ese es uno de los que tenemos prioridad, la educación, no solamente a nivel elemental superior, sino también la educación universitaria, la defensa de toda la educación, y sin duda la niñez que necesita educación especial es uno de los temas que todo el mundo lo tenemos, no solamente en el corazón, sino en la voluntad y en el empeño de cumplimiento de servicio. Hola, gracias por estar aquí. Mi pregunta es, históricamente las comunidades marginalizadas y vulnerabilizadas no pueden relacionarse con el PIB ni con Victoria Ciudadana, ¿verdad? Porque pues reconocemos que descolonización es un proceso bien arduo y tenemos el conocimiento es privilegio de una colonia. Sí, ¿cuáles son sus estrategias para poder crear esos enlaces con las personas de residenciales, las personas de barrio, las personas que pues no tocamos en verdad en estos espacios? Gracias por decírmelo así, porque me da otro punto de vista, y a veces uno parte de la premisa de que sí, estamos tocando los espacios de todo el mundo, y si tú lo dices es porque no se está haciendo efectivamente. Gracias por eso. Por lo menos una de las cosas que creo que estamos haciendo en la alianza es tratando de llegar a todos los más espacios posibles, pero además de que me dices eso, el hecho que estás aquí quiere decir que de alguna manera llegamos. Así es que son las dos cosas, es una alerta de que no estamos haciendo lo suficiente, pero también que por lo menos algo te llegó porque estás acá dándonos esa posición que me parece que es súper importante. Las comunidades marginalizadas o vulnerabilizadas son precisamente la razón de ser de todos los espacios políticos, inclusive, y yo estoy segura que de tanto el Partido Independentista como el Movimiento Victoria Ciudadana, porque no es los grandes intereses, es a quién le hace falta reconocer sus derechos y que el Estado se los defienda, y es a todo el mundo. ¿Y quiénes son las personas que más lo necesitan? Aquellas que están en las situaciones de mayor marginalización o vulnerabilización. Pero para poderlo hacer hay que reconocerlo, ponerle nombre y entonces hacer el plan necesario para poder atajar, llegar y sobre todo solucionar los problemas. Es la voluntad nuestra. Yo estoy caminando, yo estoy a la antigua, caminando por muchos sitios. De hecho, estoy en forma, he bajado como 10 libras. Porque camino por donde quiera. Si ustedes miran las fotografías mías de redes sociales, me han visto caminando por donde quiera, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay que ir a la gente directamente. Y es interesante el asunto de cómo las quejas son básicamente las mismas. La principal es Luma. Luma es aquello que nos une como pueblo en este momento. Ir en contra de Luma. Pero los temas que estás diciendo, sin duda, eso sale todo el tiempo de cuál es el plan que tenemos para llegar. Y a mí se me aprieta un poco el corazón, porque este país ha sido defraudado por los gobiernos que se han intentado en el poder. En un momento dado le hicieron creer a Puerto Rico que Puerto Rico como gobierno, como Estado, era un Estado benefactor. Ese es el concepto de que el Estado te garantizaba muchos derechos. Y por ahí pues, el derecho a la educación, la salud,
vivienda, etcétera, que había muchos proyectos en esa dirección. Pero eso duró muy poco porque realmente yo creo que no había tanta voluntad en mucho sentido, porque rápidamente empezaron a desmontar eso. Pero lo importante es que mucho de lo que a la gente cree que es y que es un derecho, lo han privatizado y lo han convertido en mercancía a la venta. Eso quiere decir que la salud es mercancía a la venta, que la vivienda es mercancía a la venta, que la educación es mercancía a la venta, y cualquier cosa que tú y yo pensamos que debe ser un derecho que el gobierno, el Estado debe garantizar. Pues estamos en el convencimiento de que sí, que el Estado tiene que garantizarle a todo el mundo, y con especial atención a aquellas personas que son de comunidades más vulnerabilizadas. Esa es la razón de ser de cualquier gobierno, es el pueblo. Y el pueblo es el único dueño del poder. Y el pueblo tiene que estar consciente que si el gobierno le falla, el Estado le falla, hay que sacarlo. Igual que se sacó a Ricky, pero uno nunca le entrega el poder a nadie. El poder es del pueblo, hay que convencerse de que estamos de paso las personas en la política. Lo único que siempre se queda es el poder del pueblo, pero de alguna manera el pueblo tiene que entender que suyo es el poder, que siempre va a ser suyo y que solamente es suyo. El resto del tiempo, la gente que estamos en la política partidista, estamos honrando lo que el pueblo confía. Y si no lo hacemos, que nos saquen. Pero es importante que esa voz que tú estás diciendo se escuche, que la escuchemos y que todo lo que hagamos sea en función de todo el mundo. A veces hay que darle un empujón, en el mejor sentido de la palabra, a aquellas personas que están en situaciones más vulnerables, y eso no quiere decir que estamos discriminando en contra de otras, no, estamos haciendo equidad. Cuando una persona tiene menos, hay que darle más. Así es que esa es parte de nuestra visión, y gracias por la pregunta. Por acá, Juan. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Estamos por acá. Ah, ya te vi. Dalmao, buenas noches. Saludos. Yo sé que muchos compañeros quizás le temen hacerle este tipo de preguntas, y más en estos meses. Yo soy agente de la Policía de Puerto Rico. Hoy en día estoy en carácter personal. Estoy bien claro el cambio que necesita Puerto Rico. Mi pregunta es basada en que hay muchos compañeros que tienen miedo por muchas cosas que han dicho en las redes, pero yo quisiera que usted le diera un mensaje a esos compañeros, cómo usted y compañera de papeleta va a hacer que la policía de Puerto Rico mejore y la seguridad de este país. Esa es una gran pregunta, porque primero tengo que reconocer la valentía de que estés aquí y la hagas. Y es una pregunta importante porque me da la oportunidad de decir cosas que tal vez no se saben públicamente. Como ustedes saben, yo me llamo Juan Dalmao. Yo me llamo Juan porque mi tío, el hermano de mi papá, se llama Juan Dalmao. Juan Dalmao, mi tío, fue policía. Tuvo un accidente en helicóptero, tuvo laceraciones en la espina dorsal, la policía no le respondió, y tío Juan está en estos momentos viviendo niveles de pobreza muy grandes, salvo el apoyo familiar que puede tener. Así que llega muy cercano a mí, que la policía de Puerto Rico ha tenido, sí, históricamente, con el independentismo particularmente, y con sectores activistas sociales, sindicales, procesos de mucha tensión y de politización, pero no a causa de los que son servidores de la policía, es a causa de las políticas públicas que le impusieron los gobiernos que le ordenaban a la policía actuar de esa manera. Por eso yo tengo la convicción de que hay que cumplir con la reforma laboral, la reforma de la policía. Esa reforma de la policía transforma al policía en un policía comunitario, en donde el sistema de mérito para los ascensos y los puestos sea por ejecución y no por el partido político que apoyan o la camisa y el color que se ponen el día de las elecciones. Que le sirvan al pueblo y sus comunidades, integrándose a ellas, y que reciban justicia salarial y que reciban las pensiones de las familias con respecto a lo que es un trabajo de alto riesgo, al igual que los policías, los bomberos, las enfermeras que durante la pandemia estuvieron todos en primera fila ahí arriesgándose a ellos y sus familias. Hay que hacerle justicia salarial también.
Y por lo tanto, yo puedo comprender que la narrativa que se ha creado por los gobiernos que quieren utilizar la policía como un mollero político partidista, les debe generar presión a algunos de tus compañeros y compañeras. Pueden tener la tranquilidad que bajo un gobierno de la alianza con Anaíma Rivera Lacén y este servidor, el enfoque será la defensa de los derechos humanos y de lo que debe ser la justicia salarial y el sistema de mérito de todo funcionario público, incluidos particularmente aquellos de alto riesgo, que naturalmente incluye la Policía de Puerto Rico. Está por ahí. Se quedó sin micrófono. Acá entre gusta. Hola, buenas noches. Soy enfermera, ¿verdad? Una profesión muy bella, pero tengo una preocupación con la profesión y a nombre de muchos enfermeros que laboramos especialmente en el área oeste, ¿verdad? Nosotros somos la espina dorsal del sistema de salud, pero la realidad es que el colegio de enfermería no nos está representando y pues honestamente pues no sabemos, ¿verdad?, cómo esto va a seguir, porque realmente estamos renunciando muchos enfermeros en los hospitales, no nos sabe por qué, porque estamos cansados, porque no tenemos, ¿verdad?, beneficios marginales, porque nuestro salario no es el mejor. Así que si el colegio no nos representa, ¿cómo usted, ¿verdad?, o como entidad gubernamental ustedes nos va a ayudar a nosotros a que tengamos mejores condiciones laborales? ¿Para qué? Para dar el mejor servicio, ¿verdad? Porque somos de vocación, pero también nos cansamos. Así que ¿cómo vamos a trabajar eso en su, ¿verdad? ¿Cuál es su propuesta para eso? Bueno, en primer lugar, en Puerto Rico el sistema de salud tiene un presupuesto en términos de salud de 6.600 millones de dólares. Pero es un sistema que está dominado por las aseguradoras privadas que del 2016 al 2022 obtuvieron más de 10.000 millones de dólares en ingresos para gastos administrativos y lo que pueden ser gastos operacionales y ganancias. Ese dinero que no fue al paciente, dinero que no fue a proveedores de servicios. Como dije a la pregunta del compañero anterior, me parece que aquí hay unos trabajos que son importantes y de alto riesgo. Las enfermeras y los enfermeros fueron los que estuvieron en primera fila cuando el peor momento en Puerto Rico después de María, que fue la pandemia del COVID, y allí estaban arriesgándose ellos y su familia. Y hay que crear las condiciones, número 1, salariales, número 2, condiciones laborales, evitar lo que se llama en español la quemazón, en inglés el burnout. Es la idea de que son demasiadas horas con demasiada presión y llega el momento en que naturalmente lo que es calidad de vida, salud mental, salud emocional y los pacientes se ven afectados. Y por lo tanto tiene que haber un apoyo. Para eso hay que aumentar el reclutamiento, dando justicia salarial. Hay que aumentar lo que son los currículos de enseñanza para hacer de esta profesión una profesión que sea atractiva, para poder aumentar la plantilla y evitar que también personas se vayan de Puerto Rico, que si tienen préstamos se les pueda pagar los préstamos a los que se queden en Puerto Rico. Pero tenemos que priorizar en el sistema de salud desde las fases de prevención, tratamiento y primaria, y establecer un sistema de salud universal donde saquemos a las aseguradoras privadas como intermediarios del medio y tengamos como pueblo el control de nuestro sistema de salud para que haya más dinero de cobertura a pacientes y de justicia a los que proveen los servicios de salud en Puerto Rico. En esa línea, muchos de los dineros que tienen que ver con las cubiertas médicas, o por lo menos el dinero que se utiliza en el sistema actual, que es un sistema más del negocio de la salud que del negocio y no de la salud como tal, son dineros federales. Y por eso es tan importante que el dinero federal se utilice como debe usarse en bien del pueblo de Puerto Rico. La posibilidad de traer esos fondos federales en bloque a Puerto Rico para que Puerto Rico los use adecuadamente y garantizar un sistema de salud universal
va a depender del trabajo en Washington. El sistema correccional como tal, cuando las personas salen, así sean bajo riesgo de reincidencia, no encuentran las oportunidades para reincorporarse a la comunidad. Tengo dos preguntas. Una de mis preguntas es ¿qué apoyo, verdad? Porque una de las cosas que en un momento me desmotivó, que realmente en Puerto Rico con el gobierno que existe no hay apoyo para este tipo, ¿verdad?, de programas, proyectos. ¿Y qué apoyo se recibiría para programas, organizaciones dirigidas a esto? Y veo que también tienen una apuesta como tal de trabajar entre la policía y la comunidad. Y quisiera saber cuáles son esos primeros pasos para mejorar esa relación. Yo sé que hay muchos estereotipos por lo que son jóvenes de residenciales. Pues la policía, como ya se mencionó, ha sido un marioneta del gobierno. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para mejorar esa relación y poder de una manera complementaria mejorar lo que es la criminalidad enfocada en la prevención? Bueno, en primer lugar, una pregunta compuesta. Sé que hay muchas personas con preguntas, estoy seguro que no vamos a poder atenderlas todas. Por lo tanto, quiero que sepan que aquellos que no alcancemos, una vez terminemos la actividad de contestar las preguntas, vamos a permanecer compartiendo y se nos pueden acercar para conversar, de manera que no haya ansiedad con la idea de que aquel o aquella que quiera, ¿verdad? Es que he visto varias personas que llevan un rato con sus manos levantadas. Ya próximamente, cuando terminemos la parte oficial, tendremos oportunidad de compartir un rato. A su pregunta en términos puntuales, yo creo primero un enfoque salubrista con las personas que tienen adicción a sustancias controladas. Eso significa evitar el enfoque criminal de llenar nuestras cárceles con personas que lo que requieren es atención médica, atención de salud mental, atención de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera, médicos, para romperlo con un ciclo de adicción. Por decir eso, que son las tendencias a nivel global que se están utilizando para combatir el problema de la adicción a drogas, fue que me llamaron narcotraficante. Un expresidente del Senado que ahora está en una lucha de letreros con Bad Bunny. Ya ustedes saben. La miopía que ha habido en el gobierno ha resultado, cuando se trata del tema del acercamiento al uso de drogas, a lo segundo que usted plantea, estigmatización de sectores empobrecidos, porque cada vez que hay un tema de seguridad en el país, siempre hay intervenciones en lugares empobrecidos, marginalizados o vulnerabilizados, residenciales, barriadas, etcétera, pero no van donde está el financiamiento del narcotráfico. Esos están en las organizaciones de control de acceso y de alto copete, que no están en los sectores empobrecidos, donde de verdad hay otro tipo de problema social y económico. Así que hay que tener una versión para atender el tema del narcotráfico, sí, como negocio, con una visión penal. Hay otro enfoque que es el salubrista para el que tiene la adicción a la droga. Con respecto al modelo que yo he propuesto y que hemos conversado de el policía comunitario, es un concepto que ha adoptado incluso, por muchos años se ha estado impulsando en términos sociales y de seguridad en Puerto Rico por distintos sectores, organizaciones de base de derechos civiles, derechos humanos, pero es la idea que incluso ha adoptado la reforma de la policía en Puerto Rico, que es protección de derechos civiles, adiestramiento a la policía de Puerto Rico con respecto a los derechos particularmente de poblaciones vulnerabilizadas, lo que tiene que ver el seguimiento de protocolos y lo que tiene que ver con que tenga una integración en la comunidad, no como un ente que viene a penalizar, sino a ser parte y como conocer la cultura de esa comunidad para poder integrarse, dar protección, dar seguridad y comprender los determinantes sociales y los factores que afectan a esa comunidad antes de que venga una intervención penalizante. Ese es el concepto. Eso va de la mano con el concepto de justicia restaurativa. Para que exista justicia restaurativa tiene que haber el concepto de que a las personas que son policías se les vea como parte de que la comunidad no es para meterle miedo, sino como parte del mismo sistema que pueda tener la comunidad. Y la justicia restaurativa lo que parte de la premisa de que no todo se resuelve con cárcel.
Hay mucha gente que está en la cárcel, como tú decías, por asuntos de problemas de adicciones, que no deberían estar ahí, deberían estar recibiendo el tratamiento médico que necesitan, pues son problemas de salud. No debería, las cárceles de hecho se vaciarían si acabáramos de hacer eso. Pero también hay otro asunto, que es terminar el camino de la escuela a la cárcel, donde muchas de nuestras juventudes más vulnerabilizadas es el camino que siguen. Para cortar eso necesitamos mucha educación y prevención, pero necesita mucha conciencia de comunidad. Así que el asunto de tener la idea de justicia restaurativa, lo que quiere decir es que la comunidad también asume gran parte de ese sistema de apoyo a nuestras juventudes para que no terminen en la cárcel, pero obviamente necesita que el Estado, el gobierno, no tenga una mentalidad de estar metiendo presa a la gente por cualquier cosa. Yo soy una de las autoras de un proyecto de ley que ahora es ley. Es un proyecto que logramos que tuviera la firma increíblemente de personas de prácticamente todos los partidos. Y con mucho orgullo digo que soy autora del proyecto de ley que prohíbe que a personas menores de 13 años se les mande a un sistema criminal sin antes hacer, porque las personas menores supuestamente no van no se les trata como criminales adultos, pero ustedes saben que los procesos de menores es casi lo mismo. Pues esta ley dice que usted tiene que agotar todos los remedios, todos, antes de enviar a una persona menor de 13 años a un sistema de esta naturaleza. Eso quiere decir que tienes que buscar las ayudas sociales, todo lo que sea necesario para ayudar a esa persona menor de edad, que en las escuelas no se esté llamando a la policía para llévate a esa persona, no se le puede estar poniendo esposas ni cosas por el estilo a la menor provocación, que es lo que nuestras juventudes sufren. A la menor provocación cuando tiene una policía que no está debidamente entrenada y cuando tiene un sistema educativo que en vez de trabajar con ese menor o esa menor que está pidiendo ayuda, lo primero que hace es salir en vez de darle ayuda. Yo estoy convencida que una persona menor de edad que hace lo que sea, por peor que sea lo que haya hecho, lo que está haciendo es un grito de ayuda. Una persona menor de edad que comete lo que le llamamos un crimen atroz está gritando bien fuerte que necesita ayuda. Pues necesita ayuda, no que le metan preso y que boten la llave. Necesita ayuda, como mucha juventud de Puerto Rico, que necesita esa ayuda, que necesita que se le dé cariño, amor, casa, comida, educación, pero sobre todo tener esperanza. Y eso que tú estás diciendo es precisamente lo que entendemos que Puerto Rico necesita encaminar. Tendría muchas fuentes de empleo y de trabajo si nos dirigiéramos en esa dirección a encaminar un camino para que nuestras juventudes tengan alternativas y no cárcel. Encaminar un camino para que nuestras comunidades tengan seguridad y no rodear de armas la comunidad. Así es que creo que lo que estamos hablando es lo mismo, tendríamos que encaminarlo. Mucho se hace con políticas públicas desde la legislatura, pero la mayoría se hace desde la voluntad de la gobernación, porque lo que no se puede hacer desde políticas públicas de legislación, hay muchas que tienen que ver con la manera en que el Ejecutivo trabaja en el Departamento de Educación, Departamento de las Familias y otros departamentos que tienen no solamente los recursos económicos, sino que tienen además el alcance a los sitios, a las comunidades y a la gente que lo necesita. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, tienes a mucha gente desvelada, eso es buenísimo, gracias por eso también. Gracias. Así que mira, mi nombre es Andrés, yo vengo del sector privado, trabajo por una compañía multinacional. Y entonces, en el área de trabajo, con compañeros, incluso de otras compañías, pues ya tú sabes que viene la pregunta, que es el famoso impuesto a las empresas foráneas. A las empresas foráneas, ¿no? Ok, aquí. Entonces eso me preocupa, ¿qué representaría eso? Porque obviamente sabemos que tiene que haber una reforma, ¿no? en ese sector para aliviar las cargas de la gente. Pero ¿cómo eso no se traduce en un desplazamiento de empleo, que las compañías quieran buscar jurisdicciones más competitivas en temas de taxes? ¿Cómo eso puede propiciar más o menores empleos en la isla? Entonces como que esa es la preocupación que me rodea, porque tú eres mi candidato, ¿no? Y básicamente el de mucha gente, pero es la preocupación que existe en el sector privado, y me gustaría saber si esa implementación es de cantazo, si es una implementación escalonada, o qué estrategias de mitigación tú tienes pensada
para evitar que eso se convierta a futuro en una 936, que no es lo mismo, pero es lo que mucha gente pregunta, comenta, etcétera. Y gracias. Yo debo decir que esta es no es que sea la pregunta más importante, pero es la pregunta de la que menos consideración se le ha dado en la discusión durante este ciclo electoral. Y yo quiero aprovechar tu pregunta porque sé que ya me han indicado que tenemos que terminar la transmisión. Vamos a permanecer, Anaírme y yo, aquí con ustedes para los que tengan más preguntas, y quiero aprovechar también para subrayar la importancia de que pasen por la mesa de funcionarios y funcionarias de colegio, porque hay que defender esos votos en la mesa. Ahora bien, ningún candidato ni la candidata a la gobernación han mencionado qué vamos a hacer con las empresas manufactureras que están ubicadas como empresas foráneas en Puerto Rico. Una vez comience el próximo enero del 2025, lo que se llama el impuesto mínimo global de un 15%. 140 países, incluidos los Estados Unidos, firmaron un tratado multilateral para que toda empresa cuya matriz se encuentra en su país de origen, pero tiene subsidiarias en otros lugares, esas subsidiarias, si no pagan el 15% en ese lugar, lo pagan en su lugar de origen. En arroz y habichuela. Si tú tienes una farmacéutica en Puerto Rico, o de biotecnología, o de hacer materiales de marcapaso en Puerto Rico, pero su matriz está en Estados Unidos, tiene que pagar un 15% punto. Si no se le cobra en Puerto Rico, porque no se legisla, y Estados Unidos legisla, lo tienen que pagar allá. Pero es peor, si Estados Unidos no legisla, pero tienen otras subsidiarias en algún lugar del mundo, no importa dónde, y puede ser en Madagascar o puede ser donde sea, tiene que entonces pagar el % allá. Eso es una iniciativa que era para evitar la evasión contributiva de corporaciones que tienen subsidiarias en todo el mundo. Entonces, esto es lo que yo estoy proponiendo. Si nosotros en Puerto Rico legislamos para cobrarle ese 15% a la empresa donde tú trabajas, te estamos garantizando a ti y a tus compañeros y compañeras empleo y que se queden en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si cobramos ese 15%, Puerto Rico tendría, de acuerdo a los informes estadísticos en términos económicos, una inyección de $3.800 millones al fisco. Ese dinero puede servir, número uno, para bajar tasas contributivas a pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico que pagan más del 30%. Pero permite decirle a tu empresa: yo te cobro este 15%, pero ¿qué tú necesitas para abaratar costos? ¿Qué tú necesitas que yo te pueda dar de beneficios no contributivos? Te tengo que cobrar el 15%, si no te lo cobro yo, te lo va a cobrar otro, pero lo vas a pagar. Así que yo te lo voy a cobrar, pero te voy a dar un beneficio no contributivo. Expansión de infraestructura, adiestramiento de mano de obra, financiamiento para lo que son programas especiales académicos en universidades, ya sea la pública, la Universidad de Puerto Rico o privada, para especializarse sobre los temas de la manufactura de la empresa a la cual tú perteneces y tener mayor capacidad de reclutamiento, lo que tiene que ver con centros de cuidado de niños o niñas, subsidios para lo que es tecnología de energía renovable. Es decir, te estoy abaratando los costos operacionales por ese 15% que me estás pagando. El problema es el siguiente, y tú usaste una buena comparación. Esa conversación no se está teniendo, y ya ese perro nos mordió como país. Cuando desde finales de los 80 amenazaban con eliminar las 936, aquí los gobiernos rojos y azules apostaron: eso es de mentira, no se las llevan nada, vendrá algún privilegio contributivo similar, y propusieron la 956, la 30A, toda esa cosa. Ninguno se aprobó, eliminaron la 936, nos dieron 10 años para prepararnos, no nos preparamos, y se perdieron decenas de miles de empleos. Ahora viene en enero el comienzo de este impuesto mínimo. Va a haber empresas, tal vez no la tuya, pero empresas similares, que van a tener subsidiarias en otros lugares del mundo, en donde si no pagan aquí, pagarán en ese otro lugar. Y nosotros no tendremos un ingreso para decirle: quédate aquí porque te estoy ofreciendo un beneficio no contributivo, expansión de infraestructura, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no tienes lo uno ni lo otro. Pagan el 15% en algún otro lugar del mundo por la ganancia que obtienen aquí,
Y para colmo aquí no les damos los beneficios que le abaratan costos para ser competitivos. Se van a ir y se van a perder decenas de miles de empleos nuevamente. En un momento crítico para la economía puertorriqueña y que es necesario para que jóvenes como tú se puedan quedar aquí en su país laborando y trabajando. Así que mi propuesta ha sido, tenemos que legislar para ese 15%, establecer con los directivos de esas empresas cuáles son las necesidades de abaratar costos que podamos a base del cobro de ese 15% que yo te pueda suplir a ti, pero estimular que se queden en Puerto Rico y no se pierdan los empleos. Y es una conversación que no se está teniendo. Y cuando ese perro nos muerda, van a decir, ah caramba, es que lo que pasa es que pensamos que nos iban a dar tal o cual. No hay visión de cómo ser competitivos en términos económicos, y al final del camino, personas como tú y tus compañeros y compañeras terminan perdiendo sus empleos y o se van del país o terminan con menos ingresos, es decir, más empobrecidos, y por lo tanto los impactos sociales y económicos que eso tiene el país. O sea que es una conversación que hay que tener. Yo no digo que tenga una vara mágica, pero lo que digo que es una conversación que hay que tener precisamente con los actores de ese proceso y que tenemos que dar un paso adelante cuanto antes. Así que te agradezco mucho la pregunta porque debe ser parte de un proyecto de país. Como les dije, tenemos que ya ir terminando porque se termina la transmisión. Le agradezco de corazón a todos y a todas los que se han dado cita. Naima y yo nos vamos a quedar aquí para tomarnos fotos, dialogar con ustedes. Insisto, en nuestra mesa de funcionarios de colegio podemos tener los mejores candidatos y candidatas, las mejores ideas, podemos tener los mejores debates, comparecencias y reuniones. Si no tenemos quien defienda los votos en esas mesas, perdemos. Y nosotros vamos a ganar en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Rafael, un último mensaje para toda esa diáspora que te escucha en cadena nacional de información al desnudo y la voz latina WBAI. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que residen en Estados Unidos. Yo viví 8 años en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, en el estado de Nueva York. Sé el compromiso que toda la comunidad por allá tiene con el cambio social en Puerto Rico y estoy seguro que 2024 va a ser un año histórico en la historia de Puerto Rico y la historia de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo. Así que un abrazo a todas las personas en la diáspora y espero que nos podamos ver pronto en un nuevo Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a ustedes.